Hola gente, soy Johnny Kendo, y esta es la creepypasta que he hecho en memoria del Gran Zero Dragon 243, a la que he decidido titular, El regreso de Genosect, que sería la segunda parte del Pokémon extraño. Espero que disfruten. Hace 2 años de lo ocurrido, después de la gran catástrofe, y la retirada de Genosect, una nueva región ha resurgido de las cenizas de la anterior, a la que decidieron llamarla Noveron. A diferencia de la anterior, esta era más tecnológica y con escasa naturaleza, ya que fue prácticamente toda destruida. El alcalde es el padre del niño muerto junto a su Blaziken, al que le afectó mucho la muerte de su hijo, y fue el que empezó a reconstruir la región con el resto de supervivientes. Toda la reconstrucción fue tranquila, sin sobresaltos ni muertes, solo las normales, como alguna caída y los que murieron por la edad, pero poca cosa más. Pero una vez terminado todo esto, fue cuando vino lo que podríamos llamar el principio de la historia. El 7º día de la nueva región empezaron a aparecer Pokémon que no eran muy normales, ya que la región que se encontraba aquí era Oen, como por ejemplo, Saibis, Suanaras, Staraptors, etc. No nos extrañó mucho, ya que oímos hablar de que en la región de Teselia estaban apareciendo Pokémon de otras regiones lejanas, así que no hicimos mucho caso. Pero, el maldito Pokémon Genosect estaba viniendo poco a poco para rematarnos de una vez por todas, cosa que no supimos hasta unos días después. El día de la llegada de Genosect llegó, casualmente, llegó a la ciudad donde se encontraba Michael, el alcalde. Sin dudarlo, sacó a su Magmortar, su Charizard, y su Swampert. Los tenía bien entrenados, ya que durante la reconstrucción de la ciudad los iba entrenando por si habían personas o Pokémon que se descontrolaban, y así mantenerlos a raya. Sus Pokémon eran increíblemente fuertes. Genosect poco pudo hacer y lo encerraron. Craso error, no debieron hacerlo, tenían que haberlo destruido. No conocían su habilidad de control mental. Los primeros en caer fueron los guardianes de la celda, les hizo matarse entre ellos, menos a sus Pokémon. Ellos fueron sus esclavos y seguidores. Poco a poco fue adueñándose de toda la región hasta dejar solo a Michael. Él no estaba asustado, estaba dispuesto a acabar con él, aunque le costara su vida. Sacó a sus Pokémon a luchar y luchó él mismo hasta dejar a pocos Pokémon junto con Genosect. Algo que había hecho Michael era un sistema de autodestrucción de la región por si ocurría esto, cosa que hizo bien, aunque le costara la vida. Mataría a ese maldito Genosect, le daba igual que todo lo que había trabajado acabaría en ruina, pero evitaría la muerte de un montón de personas más. Para evitar que la explosión llegara más lejos de la región o hiciera Xumanis, hizo un sistema para que cuando detonara las bombas, que hiciera que unas paredes hechas de hierro, que funcionan perfectamente después de haberlo probado en prototipos y demás. La única pega es que estaba muy lejos de donde se encontraba el alcalde, y le quedaba poco tiempo antes de que muriera en manos de Genosect. Se montó en su Charizard y mientras Swampert y Magmortar se ocupaban de los Pokémon restantes, una vez acabados con todos, Genosect acabó con ellos dos y persiguió a Michael. Al final, consiguió llegar a la base de control XY, en donde se encontraba el detonador. A punto de llegar al detonador, Genosect se puso enfrente y ahí, junto con su Charizard, fue donde empezó la verdadera batalla final, el fin, contra la vida. La batalla empezó con el lanzallamas de Charizard, que fue rápidamente esquivado por Genosect, que contraatacó con un fuerte doble rayo protección. Gritó Michael, justo a tiempo, ya que el ataque fue detenido en el mismo segundo que chocó contra la barrera protectora. La batalla siguió con un choque de lanzallamas, que afectó tanto a Genosect como a Charizard, pero más a Genosect por la combinación de tipos. El combate siguió con la misma intensidad, lanzallamas contra lanzallamas, rayo contra Drago Aliento, cuchillada contra Garra Dragón, hasta que llegó al punto de que con el ataque de cualquiera de los dos, acabaría el combate, a pesar de que uno de ellos es un Pokémon legendario, pero esto es debido a la gran fuerza de Charizard y a sus entrenamientos intensivos. El último ataque de Genosect fue Tecno Shock, combinando todos los ROMs que tenía equipados, así que la fuerza del ataque aumentó al máximo, y el ataque de Charizard fue Anillo Ígneo, usando su fuerza al máximo. El choque de ataques fue increíble. La gran fuerza de los dos Pokémon era inmenso. Una gran explosión surgió del choque entre los dos ataques, y los dos Pokémon estaban muy débiles, pero aún así Genosect no permitiría que Michael pasara hasta el botón de autodestrucción. Cuando parecía que todo estaba acabado para Genosect, se abalanzó contra Charizard y antes de que le diera tiempo a actuar, le acuchilló, y cayó al suelo ensangrentado. Una risa malvada empezó a surgir desde Genosect. Pensaba que ya había acabado todo y que acabando con Michael, se acabaría
sabía todo y podría volver a descansar y seguir con el ataque hacia los humanos, pero en más regiones. Intentó utilizar su control mental contra Michael, pero no funcionó. La causa era el gran odio que le tenía a ese Pokémon, así que decidió matarle, y cuando todo estaba acabado de una vez por todas, una garra atravesó el cuerpo de Genosec, que acabó por matarlo. El padre cansado se desmayó, al despertarse estaba en los restos de su casa, y adivinad quién fue el que le salvó. Fue su hijo. En realidad no había muerto, los cuerpos que encontraron, no eran los de él, pero sí el de su Blaziken en sí, pero capturó otro Torchic y lo entrenó para cuando Genosec volviera, estuviera preparado, pero llegó tarde, vio que ya todo había acabado, pero como sabía que su padre tenía un plan por si volvía fue hacia la torre de control XY, y salvó a su padre justo a tiempo. Fueron los únicos supervivientes, y decidieron ir hacia otra región en barca y empezar desde cero dejando todo atrás, pero... ¿de verdad acabaron por una vez con todas con Genosec? Después de todo, este era un robot. Bueno, esta fue la creepypasta, y los siguientes vídeos los iré subiendo en este canal y también en el de Skidesteam. Descansa en paz Zero Dragon 243, tu legado nunca acabará.